Canal 1 en Cristo presenta Preparando a la novia. Tema de hoy: contestación a un hermano de cómo ser llenos del Espíritu Santo y de esa forma tener nuestras lámparas llenas para cuando Jesús venga por su iglesia. Bueno, un hermano nos hace una pregunta en uno de los grupos. Hermano Eduardo. Hermano Nos Eduardo. decía Sí. buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo muera en mí? Yo quiero más de la presencia de Jesucristo. Un hermano que hace poquito se unió al grupo, va a una iglesia y nos está preguntando que le podemos ayudar nosotros a ver cómo él hace para llenarse de Dios, ¿no? Perfecto. Interesante la pregunta y Interesantísima la pregunta y que muchos hermanos seguramente también van a tener la duda. iglesia Y es lo que hablamos siempre, de cajón, de raíz, de la raíz de todo, la intimidad, la relación personal que hay que tener con Jesucristo, con el Hijo de Dios para poder llegar al Padre. Justamente cuando los discípulos le enseñan, el Señor, enséñanos a orar, porque ellos notaban de que el mismo Señor tenía una comunicación directa con el Padre. Enséñanos a orar. Importante eso. Y ahí tendré que leer ahí el hermano Mateo 6 completo, si que después se lo explicamos en otro momento. Pero vamos a ir a la fuente del tema de la pregunta de para llenarse de ese fuego del Espíritu Santo. Es lo importante, es entender la relación personal que tiene que tener la persona en su cámara secreta, ahí, desde su propia casa, sin importar que va a una iglesia física, sí o no, o más o menos, o a veces puede ir, a veces no, pero lo importante justamente certifica que la intimidad con el mismo Hijo de Dios es importantísimo justamente para recibir la llenura del Espíritu Santo e ir creciendo de fe de manera proporcional según conforme a las Escrituras, porque la palabra de Dios es lo que nos da fe, la palabra del Eterno. Y una pregunta interesante porque Sí. los mismos discípulos le hicieron a Jesús cuando ellos caminaban con él. Era algo que en su interior querían realmente. ¿Cómo era la forma de hablar Dios, el Padre? ¿Cómo lo haces vos, Jesús? La comunicación. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo debe ser la comunicación? La comunicación y es espiritual. La comunicación, fíjate lo que dice acá en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, esa relación personal, esa comunicación, es a través de esa relación personal, justamente, que es una comunicación, es una bendición espiritual del Espíritu Santo, que dice que nos da en los lugares celestiales en Cristo. Eso es importante. En Cristo solamente se puede conseguir el único camino para llegar al Padre y que las oraciones, nuestras peticiones, sean escuchadas. Claro. Vos sabés que estaba leyendo acá, Walter, A ver, compartilo. San Lucas 11. Sí, compartilo. Después de que les dice Jesús y la oración, dice: Sí. una vez Jesús estaba orando en un lugar, Ujú. teniendo comunión con su Padre, ¿no? Eso es Sí, yo te escucho mientras tomo mate, sí. Cuando terminó de orar en ese lugar, Jesús con su Padre, Ajá. valga la redundancia, dice: uno de los discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, Ujú. así como Juan enseñó a sus discípulos. Claro, este discípulo lo veían que Jesús en su intimidad, a diario, buscaba un lugar, solas, y les llamaba la atención la comunión y la comunicación que Jesús tenía con su Padre. Entonces ese discípulo, movido de intriga y movido a querer hacer lo mismo y imitar a Jesús, le dice: Jesús, ¿cómo te comunicas vos con tu Padre? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera? ¿Acaso alguno de ustedes que siendo padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? Ujú. O un alacrán cuando le pide un huevo? Y esto es interesantísimo. Y esta concluye de una manera magistral, de una manera espiritual. Sí. Dice: pues si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará, y acá viene, el Espíritu Santo
a quienes se lo pidan. Ahora claro, sí. porque muchos Pero relacionaban estábamos por la parte de la Claro. oración, eso estaba diciendo. Mucho- Y el hermano estaba hablando del tema de la llenura del Exacto. Espíritu. Por eso es importantísimo leer todo el contexto. Claro, exacto. Porque Jesús no se está refiriendo a las cosas de pedir lo terreno, de pedir las cosas Es que físicas. siempre los hermanos y le han enseñado mal, en ese aspecto por ahí se nos enojan, ¿no? Porque estamos diciendo la verdad, ¿no? Estamos diciendo la verdad y se lo ha desenfocado a esto, Exacto. justamente. Por eso que Jesús Es concluye. importante la oración, pero no solamente de las bendiciones terrenas, en todo aspecto espiritual, primeramente. Claro, Eso. imagínate, Walter, de que Jesús ya se estaba anticipando a lo que iba a venir después. Estaba diciendo, ustedes como discípulos deben anhelar ser llenos, deben anhelar que el Padre les dé ese Espíritu Santo, en el cual ustedes van a poder moverse espiritualmente con plenitud cuando yo me vaya. Estaba enseñando a Justo lo que enfocarse. estaba por decir, qué bueno eso, qué importante que eso, porque estaba de decir eso, porque ellos desconocían el Espíritu Santo. Los discípulos en ese momento desconocían que existía el Espíritu Santo. De hecho, justamente en varios pasajes en los evangelios podemos ver que dice justamente eso, que hacía las cosas conforme y que muchos se maravillaban porque estaba lleno del Espíritu y eso le daba autoridad. Tremendo. Que justamente Sí, que así después, de Hechos 2 en adelante, cuando desciende el Espíritu, esa autoridad se la delega a la iglesia. Arrancan por los discípulos de Cristo, pero se la delega a la iglesia. Ese poder espiritual es el Espíritu Santo, Tremendo. que nos guía hacia toda verdad y que todas las cosas que pidiéramos dentro de la voluntad del Padre, Exacto. Ahí está el claro. pero tenemos que ser entendidos como lo que pedimos. Entonces ahí es donde está la Y llenura, te ahí das- está la clave. ¿Te das cuenta, Walter? Lo primordial para Jesucristo no eran las cosas terrenas, sino lo primordial. Y lo que quería centrarse Jesús era que ellos pudieran recibir la ayuda idónea, que era el Espíritu Santo. Fíjate vos, lo que vos estás comentando justamente está cerrando todo lo que queremos explicarle al hermano. En ninguna parte en la Biblia se pide algo físico. No se pide, por ejemplo, nadie le pide trabajo. No se pide trabajo. No se ponen a orar, danos un trabajo. ¿Me va a decir que en aquel tiempo no había necesidad de trabajo? Entonces, por eso, nos hemos desenfocado como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos hemos desenfocado en la común unión con el Eterno a través del Hijo de Dios, en nuestra fe genuina, y hemos sido desenfocados con eso espiritual que nos ha sido delegado. Exactamente, y es interesante que Jesucristo no empieza su ministerio sino antes ser lleno del Espíritu. Cuando Él se bautiza en agua, Exacto. y de por medio lo bautiza con el Bautista, Él fue bautizado no solamente con agua, sino con poder. El mismo Espíritu Santo descendió ese día y el mismo Señor lo proclamó como hijo. Y ahí empieza su ministerio importante. Por eso la iglesia comienza con el Pentecostés, de esa promesa gloriosa de que la iglesia iba a ser llena del Espíritu Santo. Por eso dijo, cuando yo me vaya, vendrá alguien mucho mejor que yo, en lo cual nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo justamente es lo que tenemos que anhelar nosotros. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a esa plenitud? ¿Cómo se llega? En intimidad con Él. En intimidad con Él, Exacto. como lo tenía Jesucristo. Es curioso porque Jesucristo en ese tiempo siempre buscaba estar a solas. Lo que muchos hermanos se están olvidando, realmente, que de lo que decimos siempre en los grupos de WhatsApp, y esto de video va a ir a YouTube y a Facebook. De paso le contestamos al hermano que tenemos en nuestro grupo de WhatsApp. Un hermano nuevo, ¿no es cierto? ¿Cómo, Sí. ¿cómo es el nombre de él? Decilo. No, después Eduardo, yo se lo- Eduardo Morales. Eduardo Morales, Sí. de Venezuela. Hace muy Perfecto. poco, hace 3 o 4 años Hace- que él recibe a Cristo. Ah, Un hermano. bien. Pero hace poquito que está en nuestro grupo. Sí, hace poco. Bueno, bárbaro. De paso le respondemos a él y que sea de edificación para los otros. ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Lo que el cuerpo de Cristo se ha olvidado. Porque muchos líderes, pastores, no les han ayudado en esa área a buscar, a que aprendan a buscar del Espíritu Santo, sin importar el lugar físico donde van. Y no le han enseñado
a buscar sobre todas las cosas desde su propio lugar, de su casa, donde él se levanta y donde él se acuesta. No le han enseñado eso, esa relación personal que vos tenés que tener con el Eterno a través de la fe en el Hijo de Dios, que te da, que te llena de ese espíritu que proviene de lo alto, justamente para que te guíe hacia toda verdad. Entonces todo lo que vos lees, todo lo que vos haces, vas conforme a lo espiritual que proviene de lo alto. Te alineas con los cielos y aparte es un poder espiritual que le fue delegado al cuerpo de Cristo. Eso es lo que se olvida muchos hermanos. Se creen que solamente de ir a un lugar, determinado lugar, que alguien le hable, que desde ahí puede llenarse de eso. Y no va a ser así. Es todo al revés. Es todo al revés. Porque el espíritu es a través de la intimidad, de lo secreto, no de lo público. De lo público, lo espiritual no se consigue, lo espiritual. Lo íntimo, y es derramado ese espíritu por la gracia y misericordia para que nosotros nos guiemos hacia esa verdad, que tengamos una doctrina celestial que nos encamine y nos haga cada vez más espirituales, más santificados y más celestiales. Entonces todas las cosas después físicas que vos necesites de los recursos naturales, terrenos, se añaden, exacto, se añaden. Así que bueno, de mi parte, eso le estamos aclarando al hermano, tengo más nada que decir. Así que animarle a que siga buscando el Señor. Perfecto, la contestación a un hermano, justamente cómo se consigue, y es en la cámara siguiente. Mando un saludo ahí a la gente, a toda la gente de nuestro grupo de Uno Cristo.